Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Adivinad dónde estamos hoy. Estamos en una preciosa ciudad turística, municipio turístico de Calpe. Os lo hemos enseñado alguna vez, pero fue el año pasado. Les vamos a enseñar cómo vive esa ciudad turística ahora mismo en mayo 2023. Cuánto cuestan los alquileres en las zonas más cotizadas, que es la playa del Arenal. Vamos allá. Estamos ahora mismo justo en la playa de Arenalbol. Delante tenemos el peñón de Ifach, el puerto de Calpe, otra zona turística también, el centro como tal. Muchísimos edificios nuevos emergen en esta zona, por cierto. Y además muchos edificios se usan como alquiler de pisos turísticos. Por ejemplo, un montón de pisos en estos edificios de aquí son los que se utilizan de alquiler de corta estancia para todos aquellos que quieren venir aquí como turistas. En esta zona hay muchísimos alemanes, holandeses, belgas, ingleses incluso también, así que es bastante multicultural. Lo que vais a encontrar aquí, aparte de estas increíbles playas y vistas, es un montón de inmobiliarias. Mirad, hablan francés, alemán y ruso e inglés, obviamente también. Vamos a mirar cuánto valen aquí algunas propiedades. Mirad, esto ya son obras nuevas, ¿vale? Obras nuevas, 845.000, un piso 385.000, 289.000, 240, 225 es lo más barato que he visto reservado. Un bungalow. Por lo demás, realmente no es lo más caro, no os asustéis. Hay muchísimos pisos aquí que son más o menos los que valen unos 100.000 euros, 110, 120. Se puede encontrar perfectamente. Y son urbanizaciones, casi todo. Mirad, urbanizaciones con su propia entrada cerrada. Tienen prácticamente todas, tienen su piscina, tienen sus jardincitos, tienen sus zonas de parking. En este edificio, por ejemplo, está pasando algo extraño. Ahora voy por el otro lado para que lo podáis ver. En este edificio hay como 9 pisos que están en alquiler, o sea que hay carteles. ¿Veis? Esto no lo puedo hacer. No debería ni circular por aquí para empezar. En fin. Mirad, este edificio se alquila en todos. ¿Veis? Dos se vende, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis se alquila. O algo le pasa a este edificio o hay un montón de alquileres turísticos y la gente está harta y lo quiere vender. Una de dos, ¿vale? No sabemos cuál es, pero más o menos una de dos. Esa es la zona más cotizada también. Mirad que vistas al Peñón, que es el parque natural, es como la parte de parque natural, donde de hecho se puede subir, hay vistas increíbles desde ahí. Esa es la zona más turística y más cotizada. Si queréis tener aquí un piso para invertir, en este caso, esa es la mejor zona para elegir porque aquí los pisos turísticos, los sitios así de alquiler turístico vuelan, sobre todo en verano. Es una zona increíble, simplemente para venir de vacaciones. La playa está cerca, mirad, las hamacas, las tumbonas de pago, que son como 6 euros por una tumbona y 6 euros por una sombrilla. Un montón de barecitos, restaurantes, cafeterías aquí también para comer la comida típica de nuestra zona o también algo internacional o tomar algunos cócteles y bebidas simplemente para disfrutar del día y de las preciosas vistas, como se hace en muchas terracitas de este tipo. Los cócteles aquí, por ejemplo, valen 5 euros, desayuno inglés puede valer sobre 5 euros también, menú del día 18,90, mirad. Y son sitios increíbles para pasar el día, desayunar, el típico desayuno aquí en España, además que es súper popular entre todos los que visitan esta zona o entre incluso nosotros los que vivimos aquí cuando salimos a desayunar fuera, es un café o té, en mi caso, sería un zumo natural de naranja recién exprimido y una tostada que puede ser con aceite de oliva y tomate o con jamón serrano, con jamón normal o con aceite sin nada, como lo queráis. Y hay muchísimos sitios aquí que ofrecen ese tipo de desayuno. Muchos negocios también
Mirad aquí algunos pisos, por ejemplo, son todo pisos turísticos, la gran mayoría. Los otros son gente que viven aquí durante décadas y simplemente pues les encanta vivir aquí, no se quieren mudar y no les importa el ruido, pero por lo general todo son turistas, turismo puro y duro. Aquí en esta pequeña plaza, justo al lado de la caseta de información turística, pasa el pequeño trenecito que ahora igual no lo veremos. Si no lo vemos ahora mismo, os voy a poner un link. Mirad, justo ahí viene. Madre mía, tenemos una suerte increíble. Ese es un pequeño trenecito turístico que son unos 7 kilómetros de recorrido. Y si queréis conocer Calpe, pues es bastante recomendable hacerlo. O si queréis, podéis hacer tours privados con nosotros también en mi página web, Benidorm by Ana Tours. Y ahí tenemos tours por Calpe, por Denia, por toda esa zona para enseñároslo. Pero mirad, es súper chulo. El trenecillo, ¿veis? Y lleva a la gente pues por todo Calpe enseñando las zonas más interesantes. Son como 3 euros por adulto, 4 euros por niño y van prácticamente cada hora, 3 o 4 veces por la mañana y después 3 o 4 veces por la tarde. Y es bastante popular, incluso hay cola para ir ahí. La preciosa fuente que nos encanta. Para mí, aparte de Casco Antiguo, es uno de los sitios más bonitos de aquí de Calpe. Alrededor hay muchísimas agencias inmobiliarias también. Por ejemplo, aquí cafeterías para disfrutar de comida. Esa es la Plaza de Colón, por cierto, donde estamos ahora mismo. Un montón de cafeterías y luego ya empieza lo bueno. Un montón de inmobiliarias. De hecho, mirad, Colón Inmobiliaria, al lado está Calpe Home, ¿vale? Aquí al lado, enfrente, también está el Sol Calpe. Es que son un montón. Ya hemos visto 3, ¿no? 4 hemos visto junto con la que hemos visto anteriormente. Son 4 en un radio de unos escasos decenas de metros. Aquí, por ejemplo, tenemos tanto antiguos como nuevos. Mirad, 117.000, por ejemplo, se puede encontrar. 117.000, pero un piso. Pero también se puede encontrar unos chalets, unas casas de 1.250.000. Es que hay una auténtica barbaridad de inmuebles aquí. Alquileres también han subido bastante, he de decir. Os lo voy a poner aquí en la pantalla para que podáis ver los que encuentre. Un piso de un dormitorio, 59 metros cuadrados, vale 600 euros al mes. Es el más barato que he encontrado aquí. Es un bajo, en un edificio con ascensor. 650 euros al mes de 2 dormitorios y 70 metros cuadrados. Este ya más alto, 1.200 euros al mes el siguiente de 3 habitaciones desde este precio y 97 metros cuadrados. Y lo más caro es este piso de aquí que valía 4.200 y ahora 3.850 con vistas panorámicas al mar Mediterráneo. Para comprar hay desde 143.000 euros en esta zona donde estamos, Playa Arenal Bol, que es una de las más caras. Piso de un dormitorio era este de 2 dormitorios y 88 metros cuadrados, vale 158.000 euros como tal, pero está bien, es un poco viejito, pero se puede reformar y mientras tanto vivir ahí. Un estudio he encontrado desde 194.000 euros de 64 metros cuadrados en la 5ª planta con ascensor en buena ubicación. Obviamente Playa del Arenal es muy buena ubicación. Piso de 3 habitaciones, 3 dormitorios y 72 metros cuadrados. Desde 280.000 euros, 3 dormitorios. Como podéis ver, hay muchísimas ofertas, oportunidades aquí en la zona. Realmente, mirad, otras inmobiliarias que acabamos de ver ahí, hay 3 inmobiliarias de golpe. No, 4, madre mía, 4. 4 de golpe, es increíble. Y una encima, 5. Ya hemos perdido la cuenta prácticamente de cuántas hay en realidad, pero lo bueno es que hay mercado. Calpe está lleno de diferentes tipos de propiedades, de sitios para comprar. Existe esa zona que es donde estamos andando, que es como centro de Calpe. A nuestra derecha
a unos escasos metros es donde está también la zona del casco antiguo. Nosotros la hemos enseñado también aquí en el canal, así que la podéis ver. Voy a intentar enlazar todos los vídeos que tenéis de Calpe ya hechos aquí debajo de este vídeo. Así que si queréis conocer plenamente toda esa zona, lo único malo es esto. Lo único malo es esto, chicos, es subir las cuestas. Pero por lo general es un sitio increíble. Hay de todo. Hay zona turística, hay una zona que es más residencial, por ejemplo. Hay calles tranquilas tipo esta, hay calles súper concurridas donde no se puede pasar prácticamente. Hay barecitos, cafeterías increíbles así en medio de, como si fuera en medio de una urbanización, mirad. Pero realmente Calpe es una muy buena zona para vivir, por eso un montón de gente todavía sigue invirtiendo en las propiedades aquí y sigue invirtiendo, comprando o para ellos mismos o como inversión, por ejemplo, para alquilarlo para alguien y después una vez que se jubilen, o sea, mudarse aquí a su pisito o a su casita en nuestro país increíble con este clima tan increíble que tenemos por aquí. Así que así es como es Calpe. Hay zonas también un poquito más alejadas, urbanizaciones gigantescas, que son, por ejemplo, urbanización Marivilla, que son todo casas, chalets y diferentes otros tipos de urbanizaciones. A mí personalmente me encanta porque te permite no solo vivir en ese tipo de edificios que veis aquí, en pisos, en apartamentos, pero también te permite vivir en unas casas independientes con tu propio jardín, con una zona verde, con algo de espacio también para poder estar, y es algo totalmente increíble y maravilloso tener vuestro propio trocito del mundo aquí en España. Todo lo demás son calles, hay muchas calles cuesta arriba, así que tenéis que tenerlo en cuenta. Mirad detrás nuestra cómo de alto va subiendo, y así es como funciona. Hay calles más planas y otras calles que son cuesta por arriba para variar, así que tenéis que estar en forma si queréis ir andando, pero con el tiempo todo el mundo se acostumbra. Así es Calpe, eso es lo que cuestan las propiedades y eso es lo que hay ahora mismo a fecha de mayo 2023, y así es como se ve en verano. Espero que os haya gustado descubrirlo un poquito, enseñaros cómo de diferente es en comparación con el año anterior, y si queréis ver el vídeo completo, el lago de sal con flamencos, la zona más residencial, donde están los supermercados, los colegios, centros de salud, etcétera, lo podéis ver justo debajo de este vídeo en el comentario. Estarán todos los links esperándoos. Os deseo un estupendísimo día y nosotros nos vemos aquí en el canal en el siguiente vídeo. Adiós.